La leucemia es el cáncer más común que llegan a padecer los niños, en particular entre edades promedio de 2 hasta los 5 años. Se le nombra cáncer a toda proliferación excesiva de las células de un tejido sin un control para limitar en su crecimiento y con inmadurez en su desarrollo, con capacidad de invadir a tejidos cercanos que nosotros llamamos infiltración, o bien de mandar células a distancia del sitio original afectando los tejidos que son diferentes, que se llaman ahora metástasis, causando manifestaciones muy variadas con disminución de la nutrición y de las funciones a las células restantes y por sus complicaciones en diferentes órganos, con fallas múltiples posteriores y el fallecimiento como resultado final. La leucemia es un tipo de cáncer que se origina por la proliferación anormal de los glóbulos blancos, que se llaman también leucocitos, y puede invadir diferentes tipos de tejidos. Normalmente las células de nuestra sangre se forman y se diferencian en el interior de nuestros huesos, en la estructura que es la médula ósea, y a partir de ahí pasan a la circulación sanguínea para cumplir sus diferentes objetivos. En general, son tres tipos principales. Los glóbulos rojos, que también se llaman eritrocitos, que son los que se encargan de transportar el oxígeno captado en los pulmones para llevarlo a cada célula del cuerpo mediante el bombeo del corazón y acarrear de regreso el desecho respiratorio, el dióxido de carbono, para eliminar de nueva cuenta en los pulmones. El otro tipo de células, los glóbulos blancos, que se llaman leucocitos, que son células especializadas en la defensa interna contra la invasión de diferentes microorganismos y de cuerpos extraños, mediante la digestión directa o bien mediante el ataque con defensas específicos, que son los anticuerpos. El otro tipo de células, las terceras, son las plaquetas, que son células que se amontonan para ir reparando los daños en el interior de los vasos sanguíneos y de esa manera evitar los sangrados en cualquier momento. Todo el proceso, de forma normal, tiene un equilibrio apropiado ante diferentes tipos de circunstancias. En particular, los glóbulos blancos se estimulan en número y realizan sus funciones específicas cuando se activa el fenómeno inflamatorio en el ser humano. Y al momento de controlar al agente agresor, regresa a sus valores normales y a la función únicamente de vigilancia. Existen varias condiciones que se tienen que conjuntar para inducir una multiplicación desordenada de los glóbulos blancos a partir de la médula ósea y entre ellos intervienen factores genéticos, alteraciones inmunológicas, exposición a radiaciones, cercanía con generadores eléctricos de alto voltaje, contaminación con productos derivados del carbón o del benceno, exposición e inhalación de productos del tabaco, infecciones virales especiales producidas por lo que nosotros conocemos como retrovirus, por señalar algunos de los factores que pueden influir, que por su combinación particular van a inducir a estimular la reproducción sin control de esos glóbulos blancos ahora en forma exagerada, seguidos de la invasión a la sangre y finalmente a los tejidos. Este concepto es muy importante de señalar a todo familiar que en la mayoría de las ocasiones busca encontrar algún factor hereditario o ambiental para responsabilizar de forma directa cuando se notifica la enfermedad en alguno de sus hijos. No es factible prevenir el desarrollo de esta enfermedad por tener, como ya lo vimos, un origen multifactorial y ninguno de ellos en especial es más determinante sobre alguno de los otros que ya señalamos. Las manifestaciones iniciales son muy poco probables de relacionarse con este tipo de enfermedad, pero sí permiten ir sospechando el desarrollo temprano de la enfermedad cuando se les va considerando. Incluyen fiebre con más de 3 días de evolución, mal estado general, irritabilidad expresada con malestar y llanto, que generalmente puede ser por dolor del hueso, disminución también en el apetito de una manera significativa. Estos datos son muy generales y habituales en la mayoría de las enfermedades, a reserva del dolor del hueso que ya hemos asociado, por lo que la sospecha de esta enfermedad en esta etapa es verdaderamente difícil. Con la evolución de la enfermedad,
por la forma como abundan los glóbulos blancos, perdiendo su función y afectando a los otros tipos celulares de la sangre, ya vamos a ir teniendo alteraciones en la función de los glóbulos blancos, como son infecciones variadas o sobrepuestas o frecuentes de las vías respiratorias, digestivas, de la piel o de la vía urinaria. Ya por alteración en la función de los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, vamos a ir teniendo como consecuencia anemia crónica expresada entonces con palidez de la piel progresiva y de las mucosas, además de sensación de cansancio o fatiga a la alimentación o con algunos ejercicios sencillos. Ahora los niños se van a notar que van a estar respirando más rápido y de forma más profunda, tomando descansos para poder terminar con alguna actividad en particular. Por alteración en la función de las plaquetas, se tendrán entonces la presencia de hemorragias o sangrados en diferentes lugares del cuerpo, como a nivel de la nariz, a nivel digestivo, urinario y también lesiones de la piel, con aparición de algunos moretones o equimosis en algunas partes del cuerpo sin motivo traumático previo evidente, o bien con la aparición de unos pequeños puntitos como cabecita de alfiler, que son puntitos rojos que nosotros llamamos petequias, en diferentes partes del cuerpo, que son resultados de la rotura de los vasos más pequeñitos, que son capilares de la circulación. También pueden presentarse sangrados nasales recurrentes como datos importantes. Cuando las células cancerosas han infiltrado ya otros tejidos, se podrán entonces también notar otras alteraciones, como son el dolor abdominal, el crecimiento del hígado y del vaso, que son estructuras que se encuentran en el interior del abdomen, por la invasión de las células a estos órganos abdominales. Por infiltración o presencia de este tipo de células anormales a nivel del sistema nervioso, se puede encontrar convulsiones y dolor de cabeza de intensidad progresiva, al igual que sus momentos de aparición, que se pueden ir haciendo cada vez más frecuentes cuando se infiltra el sistema nervioso a nivel del cerebro. Crecimientos de ganglios que de forma normal son unas pequeñas bolitas que las podemos encontrar tal vez en el cuello, van a ir aumentando de una forma más progresiva y se van a ir encontrando cada vez en mayor cantidad o número. La forma de confirmar la enfermedad en cualquiera de estos momentos es con la realización de un estudio de sangre, una biometría hemática completa, en donde será evidente el número excesivo de glóbulos blancos que son los leucocitos, generalmente por una cantidad arriba de 20,000, cuando el valor máximo que puede llegar en condiciones naturales de una inflamación aguda puede ser hasta de 15,000 tal vez, con disminución de los valores de las otras líneas celulares, de los eritrocitos y de las plaquetas, y en especial el reporte de las formas inmaduras de estos glóbulos blancos que se le llaman blastos, en cantidad mayor al 2% de lo que debería ser lo normal. El pronóstico para esta enfermedad ha cambiado de forma espectacular con el hecho de detectar la enfermedad en una forma más temprana y de los tipos de tratamiento mucho más específicos, que en la actualidad se permite personalizar de forma específica con estudios especiales, realizando a las primeras muestras de esas células anormales. Hace 30 años la sobrevida prácticamente era del 1%, empleando el tratamiento casi similar para todos los casos. Y en la actualidad ya es del 80% por la selectividad individual a cada tratamiento que se tiene que establecer. Durante la evolución de la enfermedad, la disminución de los glóbulos rojos y de las plaquetas y la calidad de los glóbulos blancos puede llegar a justificar la administración de transfusiones sanguíneas y el empleo de antibióticos. Con el riesgo de las infecciones, se hace necesario su manejo en áreas de aislamiento y extremar medidas higiénicas para evitar la transmisión de las enfermedades infecciosas. Para tener posibilidades de éxito en el tratamiento de esta enfermedad, su manejo siempre deberá estar a cargo de centros especializados en donde se cuente con la tecnología adecuada para clasificar el tipo particular de leucemia, realizar los estudios que se requieran y que deben incluir también estudios de inmunidad de tipo molecular y hasta de tipo genético para poder tomar el esquema de medicamentos más apropiados de acuerdo a esa identificación para su remisión y su curación total, que tendrá tiempo prolongado, y ante eso se justifican también esos centros para favorecer el costo del tratamiento.
que de otra forma sería imposible de cubrir cuando los familiares del paciente obviamente carecen de recursos. El médico general o pediatra deberá de canalizar al paciente a estos centros especializados, en donde quedan a cargo del manejo por parte de especialistas en enfermedades cancerosas, que son los oncólogos, o bien de las enfermedades de la sangre, que es el hematólogo, y de preferencia, mejor aún, el subespecialista en el área infantil, el hematólogo pediatra o el oncólogo pediatra. Recuerden, la valoración temprana del padecimiento permite tener un mejor pronóstico. Siempre el familiar deberá darle prioridad a la realización de los estudios de la sangre cuando se sospeche alguna enfermedad y mucho más en esta. Y no por evitar un momento que el niño no quiera tener de dolor o por quererlo complacer y el sufrimiento relativo de su hijo, permita que este diagnóstico se retrase. El dolor posterior, créamelo, va a ser mucho mayor. Bien, esperamos que el tema haya sido de su agrado. Si es así, márquelo con un like. Ya les hemos comentado, puede suscribirse al canal, activar las notificaciones, distribuir los enlaces a través de redes sociales, hacer crecer este tipo de información a otros medios, compartir los enlaces también que no tengan acceso al blog y también el acceso a conseguir los libros en su versión electrónica y de forma física. Por lo demás, solamente nos resta agradecer su interés y esperamos contar con el mismo en nuestro siguiente video. Gracias y hasta luego.